Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría financiera. ¿Cuántos recuerdan en esta mañana? ¿Verdad? Donde hablamos acerca, ¿verdad? Acerca de aprender de economía, porque toda la vida ocupamos dinero desde que nacemos hasta que morimos. Hoy vamos a hablar de la excelencia en el trabajo. Proverbios 22-29, por favor, puede ir abriendo su Biblia ahí. Proverbios 22-29, los caminos de Dios hacia la prosperidad económica, parte 2. Entonces vamos a seguir con estos estudios, la excelencia en el trabajo. Proverbios 22-29, es un solo versículo, ¿verdad? Que está tremendo, dice de esta manera: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ok, vamos a hablar de la excelencia en el trabajo. Quiero hablar en primer lugar, ¿qué significa ser excelentes en el trabajo? Nuestro texto utiliza la palabra solícito, ¿verdad? Y quiero que miremos el significado de esta palabra. El Wikidiccionario define la palabra solícito, dice que obra con buena disposición, diligencia, amabilidad y cuidado en su trabajo, en tareas que se le encargan o al hacer favores. Los sinónimos de solícito son actuoso, afanoso, atento, concienzudo, cuidadoso, diligente, esmerado, servicial. Una persona solícita es una persona servicial, es una persona cuidadosa, es una persona diligente, es una persona atenta, ¿verdad? Esmerada en su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Otra definición de solícito, que actúa con diligencia y cuidado, en especial para hacer una cosa que una persona pide o manda. Dice que es cariñoso y amable. Entonces, eso significa la palabra solícito. Ahora, también la palabra solícito viene de una palabra en inglés que significa experto. Entonces, un hombre solícito o una persona solícita en su trabajo es una persona experta, es una persona atenta, cuidadosa, diligente, esmerada, servicial esta mañana. Entonces, debemos preguntarnos si somos así, si estamos actuando de esa manera. En el trabajo secular, pero también en el trabajo para la obra de Dios. ¿Somos solícitos? ¿Somos excelentes? ¿Qué tan excelentes somos? ¿Qué tan excelente es usted en su trabajo? Si usted tiene un trabajo en el secular, ¿qué tan excelente es? ¿Qué tan excelente es usted para hacer la obra de Dios? Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, la palabra excelencia significa grado inminente de perfección. También significa sobresaliente en su clase. Los sinónimos de excelencia son superioridad, supremacía, grandiosidad, magnificencia, perfección, eminencia. Entonces, en esta mañana hablamos de la excelencia como algo que abarca, ¿verdad? Una gran superioridad. Que es algo que tiene que ver con algo grandioso esta mañana. Como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a ser excelentes en el trabajo que desempeñamos, a hacer bien nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta palabra tiene que ver, mis hermanos, con el tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con una bendición, con una prosperidad esta mañana. Cuando hablamos de que alguien es excelente en el trabajo, en su trabajo, esa persona, al paso del tiempo, se van a ver los resultados de su excelencia en su trabajo, obviamente, ¿verdad? Dice, alguien dijo, si tu trabajo es barrer, barre como pintaba Miguel Ángel, barre como componía Beethoven, barre, dice, de tal manera que todas las huestes de los cielos se detengan a ver tu trabajo y digan, aquí barrió un hombre que hacía muy bien su trabajo. Porque muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues es que mi trabajo es tan humilde, pues ¿para qué le voy a poner excelencia si mi trabajo es hacer esto, es limpiar las calles, recoger la basura? Pero cuando hablamos de excelencia, no importa el trabajo que tengamos que desempeñar, vamos a procurar ser excelentes. ¿Cuántos dicen amén?
Hay personas que son excelentes, hermanos, desde que empiezan en un trabajo, en una empresa, desde que empiezan a barrer, a hacer el aseo, son excelentes. Por eso es que lo empiezan a hacer. Empezaron haciendo el aseo, limpiando los baños. Después, al paso del tiempo, estas personas ya están como encargados, ¿verdad?, del servicio sanitario de ese lugar. Después los ascienden a un puesto más alto, después más arriba, más arriba. Inclusive hay personas que llegaron a convertirse en gerentes y empezaron limpiando los baños. Después hasta se pueden convertir hasta en los dueños de esa empresa. Pero todo viene por la excelencia esta mañana. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, que cada cristiano vea estas escrituras y las pueda estudiar y entender que si están ahí, hermanos, es porque Dios es excelente. ¿Cuánto dicen amén? Dios es muy excelente, Dios nos hizo perfectos. Todo lo que Dios creó es un trabajo excelente esta mañana. Entonces, vamos a ir rápidamente a un segundo punto. El excelente en su trabajo prosperará financieramente. En nuestro texto, Proverbios 22-29, lo vamos a leer una vez más. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La Biblia al día dice así: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes, dice, y nunca será un don nadie. El que es excelente en su trabajo prosperará económica y materialmente. La Biblia lo repite una y otra vez. Vamos a estar leyendo muchas escrituras, así es que la mayoría van a ser proverbios, porque los proverbios, mis hermanos, son sabiduría y nos hablan de esto. Proverbios 10:4, vamos a irnos a Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice estas palabras: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí está, ¿verdad? La mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:14. Proverbios 13:14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Gloria al Señor. Ahora Proverbios 13:4 dice: Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Gloria a Dios. El alma de los diligentes, dice, será prosperada. Proverbios 21, versículo 15, versículo 5, perdón. Proverbios 21:5 dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente, ¿verdad?, del que es excelente, van a ir siempre a la abundancia. Yo me puse a pensar, o dije, bueno, ¿en qué pensamos cuando pensamos, valga la redundancia, en personajes, en personas como Bill Gates, Steve Jobs, Carlos Slim, Roberto Servirgen, Sam Walton, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Saúl El Canelo Álvarez, Julio César Chávez, Jennifer López, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger? Estas personas son muy famosas, pero son muy famosas, ¿verdad? Usted sabe, porque estas personas han alcanzado el éxito. Aquí hay actores, hay dueños de empresas, hay atletas, hay artistas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en ellos? Yo pienso rápido en éxito y excelencia en estos personajes, que han hecho bien su trabajo desde que empezaron. Por eso llegaron a ser o han llegado a estar donde hoy están, ¿verdad? Porque estas personas no empezaron siendo millonarios, no empezaron, ¿verdad?, siendo famosos. Estas personas empezaron, muchos de ellos empezaron muy humildes, empezaron desde abajo, pero ellos empezaron a hacer bien su trabajo con excelencia esta mañana. Entonces, la falta de excelencia en el trabajo, ¿verdad?, a muchos les ha cerrado las puertas, porque son personas que siempre andan batallando. Por su falta de excelencia, siempre están batallando para tener un empleo estable esta mañana, un trabajo estable. A veces, ¿verdad?, yo he tomado, ¿verdad?, trabajos de yeso, tabla roca grandes, y a veces he necesitado contratar trabajadores, en este caso yeseros o tablarroqueros.
Y ahí en mi teléfono tengo una lista de buenos trabajadores. Pero lo triste que también ahí en el mismo teléfono tengo una lista negra, donde ahí tengo una lista negra de malos trabajadores a los cuales ya ni siquiera les hablo para nada. ¿Por qué? Porque algunos de ellos me han ayudado y me han quedado mal. Me han dejado tirar los trabajos, me han hecho malos trabajos, algunos hasta me han robado. Imagínense. ¿Usted cree que a esas personas, a esos trabajadores les voy a volver a hablar? Jamás. Algunos los borro ya, los bloqueo. Porque es una tristeza, mis hermanos, pero la falta de excelencia nos cierra las puertas. ¿Cuántos dicen amén? La falta de excelencia en el trabajo nos va a cerrar las puertas a cualquiera. Veamos lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo está hablando de trabajar, de ser excelentes, ¿verdad? Con nuestras manos, de ocuparnos en nuestros negocios, para que no tengamos, dice, necesidad de nada, conducirnos honradamente. El excelente va a prosperar financieramente. En Efesios capítulo 4, versículo 28, escuchemos una palabra más del apóstol Pablo, Efesios 4, 28. Dice: el que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un mandamiento. El que hurtaba, no hurte más, trabaje, sea excelente. Dios dice que cuando usted prospere económicamente, estará tan bendecido que va a tener para bendecir también a otras personas más necesitadas esta mañana. Ok, quiero hablar de aquí en este punto de tres personajes que son impactantes las biografías de ellos: José, David y Daniel. Estos tres hombres, escúchenme bien, fueron muy excelentes en su trabajo, en lo que hacían, y esto los llevó a prosperar financieramente y espiritualmente, por supuesto, materialmente. Primero que tenemos es a José. Dice la Biblia que José era un hombre muy excelente en su trabajo. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 39. Del 1 al 6 vamos a leer. ¿Cuánto lo tienen esta mañana? Génesis 39, del 1 al 6. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con José, con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Josué de hermoso semblante y bella presencia. Qué tremendo es la vida de José, mis hermanos, porque José fue un excelente trabajador. José tenía un patrón celestial, Dios, pero él también tenía un patrón terrenal. Entonces, el detalle de muchos cristianos es que ellos dicen: es que yo soy fiel a mi patrón celestial, a Dios. Yo sirvo a Dios, no sirvo a los hombres. La realidad es que tenemos también que servir a los hombres, porque Dios pone patrones en la tierra para probar, hermano, nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Entonces, José era fiel a su patrón celestial, pero también a su patrón terrenal. José hacía muy bien su trabajo, lo hacía muy bien y fue prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 39, 21 al 23, vamos a leer. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía.
Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremendo esta mañana. José era muy leal, muy fiel a su patrón y pues fue prosperado. Así es que no vamos a hablar mucho de José porque son muy extensas sus biografías. Pero José, hermano, fue un excelente trabajador. El segundo personaje es David. David tenía una vida muy excelente. Si miramos, estudiamos los inicios de David, nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo que fue David y lo que se convirtió, ¿verdad?, lo que él llegó a convertirse, se convirtió en el rey de Israel, en el hombre de Dios, en el hombre bendecido, en el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. ¿Por qué? Porque David fue un excelente trabajador. Era una de las cualidades de David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5, vea conmigo. Primera de Samuel 18:5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Dice que David se portaba prudentemente, y Saúl lo puso, dice, con gente de guerra. Dice, lo puso, gloria a Dios, sobre gente de guerra, y David era acepto esta mañana. Aleluya. David, mis hermanos, se dedicó a hacer muy bien su trabajo desde que cuidaba las ovejas de su padre, Isaí, porque él era un pastor de ovejas. Y él hizo muy bien su trabajo desde que cuidaba esas ovejas hasta que llegó a convertirse en el rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Siervo de Saúl y luego convertirse en el segundo rey de Israel. Y lo más tremendo de todo es que en el tiempo del reinado de David, escúchame bien, la nación de Israel se convirtió en el imperio más poderoso de la tierra. Entonces, esto habla, ¿verdad?, de la excelencia de David, su trabajo excelente. Segunda de Samuel, capítulo 23, del 1 al 4, quiero que leamos ahí, acerca de David. Segunda de Samuel 23, del 1 al 4, dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en cada mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Eso era David. En eso se convirtió David, iglesia, esta mañana. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que David fue un hombre muy excelente desde sus inicios hasta el final de sus días. Dice, el hombre, el ungido de Jacob, ¿verdad?, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El varón dice que fue levantado muy en alto esta mañana. Eso es algo tremendo. El tercer personaje es Daniel, ¿verdad? Daniel, como un excelente trabajador también. Daniel, hermanos, era un cautivo de los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia en la deportación. Daniel iba entre ellos. Pero Daniel, mis hermanos, a pesar de que era un esclavo, era un hombre que hacía muy bien su trabajo desde que él llegó a Babilonia. Entonces, hay un texto en la Biblia que nos habla de cómo Daniel era un trabajador muy comprometido y excelente, y esto lo llevó a prosperar financiera y espiritualmente. Vamos a leer ahí en Daniel capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, por favor. Daniel 6, 3 y 4 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Escúcheme bien, aquí hay algo poderoso en la vida de Daniel. Dice que el rey pensó en ponerlo en un lugar de proeminencia. ¿Por qué?
porque Daniel era más especial que los otros, porque Daniel tenía palanca, porque Daniel, ¿verdad? Era el más querido del rey. No, hermanos. Dice la Biblia que Daniel, hermanos, era alguien que no se halló en él ninguna falta. Dice, de hecho, dice que ningún vicio fue hallado en él. Ahora, cuando habla aquí la Biblia de vicio, no está hablando de los vicios, no de las drogas, del alcohol, el cigarro. Está hablando de los vicios que comúnmente adoptan muchos empleados, trabajadores. Por ejemplo, el vicio, ¿verdad?, de que tienen un horario de entrada y pocas veces llegan a la hora. Llegan tarde, llegan unos minutos tarde. Ese es un vicio en un trabajador que no es excelente, ¿verdad? También otro vicio es ser descuidado con las responsabilidades que tiene. O sea, es descuidado, él sabe lo que tiene que hacer en esa empresa, pero simplemente es descuidado. Ahí se va. Hace las cosas, ahí se va, mexicanamente, ¿verdad? Otro vicio es ser perezoso. Hay empleados, ¿verdad?, que son perezosos para hacer su trabajo. Entonces ahí está hablando ya de una falta de excelencia en esos trabajadores. También son desleales al patrón. Ese es otro vicio. Hay una deslealtad en muchos empleados. ¿Y qué es lo que hace el patrón? Pues simplemente los tiene ahí, ¿verdad? Pero no los asciende, no los promociona. El patrón sabe quiénes son leales, quiénes son personas, ¿verdad?, distinguidas, excelentes. Y el patrón son a los que va a ascender. Cuando se llega a un vacante de una ascensión, ¿verdad?, el patrón va a pensar rápido en los trabajadores excelentes y distinguidos, en los que son excelentes. Eso le sucedió a Daniel, gloria a Dios. Dice que ningún vicio fue hallado en él. Lo quisieron acusar, pero él era un hombre muy excelente. ¿Cuánto lo entienden en esta mañana? Ahí mismo Daniel 6, en el versículo 28 dice: y este Daniel prosperó, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel prosperó, mis hermanos, y eso se trata esta mañana. El excelente va a prosperar. Así que vamos a seguir adelante. Quiero ir a mi tercer punto, hablarle del gran enemigo de la excelencia. Porque la excelencia tiene un enemigo. Y voy a enfocarme en este enemigo. Hay varios, pero este es el enemigo más certero de la excelencia. Y le estoy hablando de la pereza. Este enemigo es poderoso porque destruye la excelencia. La pereza, mis hermanos. Y quiero que leamos, ¿verdad?, un texto que hemos leído en otras ocasiones. De hecho, ya he predicado acerca de esto, pero vamos a leer Proverbios 6. Versículos 4 y 5, y luego nos pasamos al versículo 9 al 11. Dice así, Proverbios 6, 4 y 5: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Versículos 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí Salomón está hablando, ¿verdad?, de la pereza, del sueño, ¿verdad? De que aquel, ¿verdad?, que es atrapado por la pereza. Yo sé que tenemos que dormir, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos dormir, descansar. Pero cuando se trata, ¿verdad?, del trabajo que hacemos, tenemos nosotros que saber diferenciar o dividir lo que es el trabajo y lo que es el sueño. Pero aquí Salomón está enfocándose en aquel que es perezoso, en aquel, ¿verdad?, que el sueño, la pereza le gana y no hace su trabajo con excelencia. La pereza le gana, dice, de hecho la pereza es como un hombre armado, ¿verdad?, que viene, lo asalta, y el perezoso queda, pues, en la ruina. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el significado de pereza? Dice: negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. La palabra como tal proviene del latín pigritia. Dice: la pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es un antivalor.
pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. Entonces aquí está hablando de la pereza, ¿verdad? Que es el enemigo de la excelencia. Ahora, la pereza trae maldiciones, iglesia, y quiero que veamos dos de estas maldiciones. La primera maldición de la pereza es una maldición financiera y material, ¿verdad? Yo he visto que gente, hermanos, de todas las edades, y mayormente gente ya mayor, gente ya, ¿verdad?, de 50, 60 años, que toda su vida, ¿verdad?, la pereza los ha acompañado, y se puede ver en esas personas una maldición financiera y material, porque de hecho está escrito, hay muchas escrituras y vamos a leer algunas esta mañana, porque la pereza realmente trae maldiciones financieras y materiales. Vamos a irnos a Proverbios, de hecho ahorita lo leímos, creo, lo vamos a volver a leer. Proverbios 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí está hablando del perezoso, de que la mano negligente, dice, va a empobrecer. El perezoso va a empobrecer, es una realidad esta mañana. Está escrito, la Biblia lo dice, está comprobado, hermanos, en el mundo. Proverbios 19, vea conmigo, Proverbios 19, versículo 15. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Está hablando, ¿verdad?, de que el alma negligente va a padecer hambre. O sea, va a haber una maldición sobre el alma negligente. También negligente, perdón. Proverbios 20, vea conmigo, Proverbios 20, versículo 4. Vea lo que dice: el perezoso no ara a causa del invierno, o sea, no trabaja porque es invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Está hablando del perezoso que dice: es que no trabajo porque es verano, haciendo mucho calor, o es que no hay trabajo, o no trabajo porque es invierno, está haciendo mucho frío y me hace daño salir tan temprano a trabajar por el frío, ¿verdad? O si es tiempo de calor, es que me voy a deshidratar, por eso no trabajo en la obra, que me pega el sol y me deshidrato. Y el perezoso, hermano, siempre tiene una excusa. ¿Cuánto dicen amor? ¿Verdad? Para no trabajar. No ara, dice, a causa del invierno. Y ahí vive bloqueado. Y trae maldición a su vida. Y eso es una tristeza esta mañana. Proverbio 23, versículo 21. Dice Proverbio 23, 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuando yo leí este versículo en el libro del pastor Gagiola, fíjense lo que decía ahí entre paréntesis: por eso dice, yo estoy en contra de que los cristianos anden comprando ropa de segunda. Padre, gracias a Dios nosotros nunca nos ha dado por eso, pero sí, nosotros tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos de gente cristiana pues que van a la segunda y compran ropa de segunda. Pero dice el pastor Gagiola, dijo esas palabras, porque aquí lo está diciendo Salomón, ¿verdad? Versículo 21, gloria a Dios. Pero 23, 21, una vez más vamos a leerlo. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, perezoso, hermanos, se va a ver la maldición sobre su vida. Entonces aquí vemos de todas las maldiciones que trae la pereza. El perezoso no goza de un salario, ni de buena comida, ni de buena ropa. Siempre está lleno de necesidades. Proverbio 21, versículo 25. También vamos a leer ahí Proverbio 21, 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Es una realidad de esto, iglesia. El perezoso también, a veces cuando le llega a caer dinero, lo malgasta. Esa es otra realidad. Lo malgasta. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 18, versículo 9. Dice Proverbios 18, 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, de alguien que disipa, que malgasta su dinero. Entonces la pereza, hermanos, escúchame bien, es una maldad que le está robando muchas bendiciones materiales y económicas a las familias, aún a cristianos esta mañana. Le roba
buena comida, ropa, buena casa, automóvil, vacaciones, conferencias, rallies, eventos, ¿verdad? Gustos, lujos, etc. Hermanos, yo he leído los proverbios una y otra vez. Me doy cuenta de que Dios está en contra de la pobreza. Dios no apoya la pobreza. Dios apoya la bendición. Dios, ¿verdad?, está a favor de la bendición financiera y material de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, consecuencia de la pereza, es que la pereza es una destructora de sueños. Definitivamente, hermanos, la pereza destruye sueños. Proverbios 13, versículo 4, una vez más dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué está hablando aquí? Que el perezoso, ¿verdad?, sueña. O sea, todos soñamos. Se vale soñar, dicen por ahí. Sueña, o sea, no crea que el perezoso no sueña. Sueña con tener, ¿verdad?, un carro, con tener un buen trabajo, con tener un buen salario. Sueña. Pero el problema es que el perezoso sueña, pero nunca alcanza esos sueños. ¿Por qué? Porque es perezoso. O sea, piensa que todo le va a caer del cielo. O sea, el perezoso tiene que pensar: bueno, si yo quiero que mis sueños se cumplan o alcanzar esos sueños, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, tengo que producir finanzas, gloria a Dios. Entonces, la pereza destruye sueños. Es algo muy triste cuando se desea algo y simplemente nunca se alcanza. A esto yo le llamo los sueños rotos o sueños rotos. El perezoso sueña y sueña, pero nunca alcanza. El asunto es que el perezoso es muy bueno para dar excusas. Hay dos escrituras, dos proverbios que nos hablan de que el perezoso tiene excusas. Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no ara, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Está hablando de una excusa, ¿verdad? Proverbio 26, Proverbio 26, versículo 13 también. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. El perezoso siempre tiene una excusa. El perezoso dice: el león está en el camino, el león está en las calles. No, mejor no salgo a trabajar, porque ahí está el león. Y siempre tiene una excusa. Pero esas excusas, hermanos, van llevando al perezoso a terminar su vida muy triste, a tener un final muy triste. Gloria a Dios. Ha habido personas que mueren y ni siquiera los reclaman la familia. Ha habido personas que tienen que aventarlas, con el perdón de la expresión, a la fosa común, porque ni siquiera los reclamó alguien. Fíjense, nada más. Estas personas ni siquiera tuvieron un entierro digno, porque son personas, mis hermanos, que toda la vida tuvieron excusas. En primer lugar, quizás tuvieron una familia, pero no atendieron a la familia. Y por la familia, ¿quién quiere estar con alguien perezoso? Con alguien que no quiere trabajar. Ni una mujer ni un hombre, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Entonces lo abandona la familia, al hombre perezoso, lo dejan. Y el hombre perezoso anda por la calle, vagando aquí, vagando allá. Pasan los años y los años. Vicios, ¿verdad? Una vida muy triste. Al final mueren y a la fosa común, porque nadie lo reclama. ¿Por qué? Porque así es esta mañana. La pereza destruye sueños. Entonces, aquí el punto es la excelencia en el trabajo. Esta es una de las segundas leyes para ser bendecidos financiera, materialmente y espiritualmente. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de la bendición material y la bendición financiera. Entonces, es ser excelentes en nuestro trabajo. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirle, gloria a Dios, que es posible, ¿verdad?, no quedarnos en la misma condición.
Como cristianos tenemos la gran oportunidad de ser bendecidos, de ser prosperados. Aleluya. Y no quedarnos en la misma, porque la mayoría llegamos, cuando yo llegué por primera vez al Señor, llegué sin nada prácticamente, ¿verdad? Quizás porque pues, estaba joven, era adolescente todavía, venía de una familia muy pobre, pero yo he visto, hermanos, familias que llegan a la iglesia ya grandes, parejas con hijos, inclusive hasta con nietos, en una condición muy deplorable, sin nada. Deben todo, deben hasta la ropa que traen puesta, deben la casa, llegan, ¿verdad?, a pie, ni siquiera una motocicleta. Pero al paso del tiempo empezamos a ver la bendición sobre esos cristianos que empiezan a hacer las cosas bien. De repente Dios los bendice, se compran un carro, muchos hasta Dios los bendice a los años y se compran una casa y empiezan a prosperar, porque de eso se trata esta mañana. La bendición financiera y económica viene, hermanos, por ser excelentes en nuestro trabajo. Hay que ser excelentes esta mañana en todo lo que hacemos, tanto en nuestro trabajo secular, porque eso nos abre puertas, como el trabajo para Dios también, porque también debemos ser excelentes para servir a Dios, ¿verdad? Entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Ok, gloria a Dios. Todo lo que traigo en esta mañana, vamos a abrir alguna pregunta, alguna duda que usted tenga.